Buenas noches, estimados amigos, magistrados, cuerpo diplomático, funcionarios públicos. He visto muchas caras muy conocidas de la época de Endara y estoy muy satisfecho por eso, porque tenía mucho tiempo de no verlos. Y es una gran satisfacción estar aquí nuevamente con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores de este reconocimiento por el gran honor que me han dado de estar aquí con ustedes. Don Guillermo Endara Galimani, hasta el final de sus días, luchó por restituir las instituciones democráticas emancipadas por 21 años de dictadura, que lastimosamente los panameños no hemos sabido perfeccionar en todos estos años posteriores, ni siquiera mantener, para honrar la memoria de tantos héroes que sacrificaron todo para poder decir nunca jamás. Cuando Javier me invitó a decir unas palabras hoy sobre el libro, lo primero que le dije es: ¿qué voy a decir yo después del amigo Rubén Castillo con esa capacidad intelectual que él tiene? Así que no me pongas en esa disyuntiva. Voy a hablar de mi experiencia y mis vivencias con Guillermo Endara Galimani, 4 años y medio en su gabinete. Entonces, me voy a dedicar a hacer esto en los pocos minutos que tengo y muchas cosas que podría decir. Conocí al ciudadano Endara Galimani durante la cruzada civilista, en las jornadas de protesta y conspiración contra el régimen autoritario. Acciones que incrementé cuando formé parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP en el año 88 y 89. Mi primera impresión del político arnulfista fue de un hombre sencillo, idealista, corto de palabra y bonachón. Nada cerca a las características de un estadista como resultó serlo posteriormente. Lastimosamente, los Quijotes como Endara no suelen alcanzar un solio presidencial. Solo en circunstancias difíciles como la de 1989, cuando los estímulos de lograr ese poder político eran solo la reconstrucción de un país saqueado, el rescate de las instituciones democráticas, austeridad fiscal y crear las bases para un desarrollo estable a mediano y largo plazo, no al corto plazo. Además, el aceptar encabezar la nómina de la ADO civilista implicaba un enfrentamiento directo contra los cuarteles y tener que exponer su vida y su patrimonio, tal como sucedió posteriormente. El triunfo en las elecciones de mayo de 1989 de su nómina fue arrollador y en consecuencias fueron fraudulentamente anuladas por el dictador y sus lacayos del entonces Tribunal Electoral, muy diferente a la situación actual de nuestro tribunal y las últimas 5 elecciones que lo han sucedido. Entonces, personalmente puedo validar la victoria de don Guillermo Endara y su ADO civilista, porque con otros miembros de la cruzada recogimos las copias de 50 actas en las mesas de Pueblo Nuevo y Betania, las cuales custodié en mi casa por 3 días, con mucho miedo, y la ADO civilista ganaba por 82% de los votos en esas actas. Se intensificaron las protestas, se logró el repudio internacional que culminó con la intervención armada norteamericana y su secuela de destrucción, anarquía y saqueo general. Días después de la invasión, me encontraba reunido en la sede del CONEP, que estaba ahí abajo de la CAPAC, en un pequeño hueco ahí. El presidente era Eddie Vallarino, no sé si estará por aquí. Y recibí en ese momento, estando en la junta directiva, una llamada
del dirigente arnulfista don Juan B. Chevalier, no sé si está por aquí también, para invitarme a nombre de Endara a formar parte del nuevo Gabinete de Reconstrucción Nacional. Día por día, en circunstancias difíciles y austeras, fui conociendo a un presidente íntegro, trabajador, con deseo de servir a la patria, por encima de los intereses políticos o particulares. Durante ese primer año de gestión, en cada gabinete se presentaban reclamos de toda índole, ya bien sea en contra del gobierno militar y la mayoría por sumas millonarias, o por pérdidas de vida, expropiaciones que había hecho el gobierno militar, deudas sin pagar e inclusive por daños causados por el ejército invasor. Todo eso sumado a tantas necesidades sociales que existían en todos los rincones del país, hacía consecuentemente las reuniones de gabinete agobiantes. Puedo mencionar un par que recuerdo así. El Abattoir Nacional, que fue confiscado, eso fue un tema larguísimo, reclamaciones de los trabajadores, de los dueños, de todo tipo, y tuvimos que dedicarle varios días a ese tema. Otra, por ejemplo, el Pacto de San José, no sé si estará Lucho Moreno por acá. En el Banco Nacional había una cuenta donde todos los dineros que pagaba la Refinería Nacional Colón de la Texaco, tenía que ir el dinero del petróleo que ellos compraban a esta cuenta. El 80% se pagaba a los países petroleros del pacto, que eran Venezuela, México y Ecuador, y el 20% se debía retener en esa cuenta. En esa cuenta se guardaron casi 300 millones de dólares hasta ese entonces. Y cuando fuimos a ver en esa cuenta, no había ni un centavo. Ese dinero se había usado para pagar planillas, para pagar gastos del gobierno militar, y eso fue un tremendo golpe que tuvimos que asumir en el gobierno de Endara. Sin embargo, el presidente dijo siempre, si bien vamos a perder tiempo valioso y dinero para devolverle la confianza y el crédito a las instituciones del Estado, había que respetar los compromisos hechos por anteriores gobiernos y por lo menos revisar cada validez de estos reclamos. Yo no estaba inscrito en ningún partido y cuando el ministro Chevalier pasó al Ministerio de Gobierno y Justicia, a pesar de tantos compromisos políticos que Endara tenía, me ofreció la dirección del ministerio. Yo le manifesté que la única manera que le aceptaría sería si permitía proponerle yo a mi viceministro. Me contestó, mis aliados no solamente quieren la posición vacante que deja Chevalier, sino también la tuya de viceministro. Entonces me miró y me dijo, tráeme rápido el nombre y la hoja de vida de tu viceministro para quitarme cuanto antes las presiones políticas de encima. Su honestidad, humildad y sencillez eran confundidas como debilidad o falta de carácter. Pero puedo atestiguar que su firmeza ante las situaciones difíciles, tratando siempre de respetar los derechos de sus adversarios políticos, cosa que ellos ni antes ni después hicieron para con él. Él fue un hombre humilde en el triunfo y valiente en el fracaso. Cuando se presentaban querellas contra algunas decisiones del ministerio que yo presidía, él me llamaba, citaba a las partes a la presidencia y solo me pedía que viniera bien documentado para defender mi posición. Escuchaba con paciencia a ambas partes, muchas veces eran partidarios, personas allegadas a él, y luego solo decía, el ministro revisaría el caso y se comunicará con ustedes. Puedo mencionarle también que recuerdo el caso de Acero Panamá. Yo propuse al gabinete que bajara
las protecciones arancelarias que estaban arriba del 150% a la importación de todo el acero en varilla que producía la planta de Acero Panamá en Panamá. Y eso estaba causando un aumento en las viviendas. Y el gabinete aceptó y se redujo esa protección. Obviamente los dueños de Acero Panamá pidieron una reunión con Endara. Fui allá, bien preparado con todas las razones por las cuales se estaba reduciendo el arancel. Endara me escuchó, ahí estaba Paul Gambotti, que dicho sea de paso estaba enfermo, llegó en una silla de ruedas con un enfermero y un parche en el ojo que lo acababan de operar, y Bobby Mota. Después de escuchar todos los argumentos, yo presenté los míos, igualmente Endara les dijo que iba a pensar el caso y que les contestaría. Se volteó después cuando quedemos solos y me dijo, revisa todo y mantén, si es que tú crees que eso es necesario, como estaba planificado y como fue aprobado. Después me enteré que Paul Gambotti, él era abogado de Paul Gambotti, y con todo eso jamás me pidió que rectificara y se quedó esa decisión tomada por el gabinete tal cual se presentó. Siempre me dejó trabajar con independencia. Igualmente las votaciones en el gabinete eran discutidas y decididas por la mayoría. Nunca impuso ninguna de estas decisiones. En una ocasión, en calidad de presidente de la autoridad portuaria, como ministro de Comercio, presentó un proyecto para privatizar los puertos de Balboa y Cristóbal. Eran muchas las quejas de los navieros al perverso servicio lento y los equipos obsoletos que tenían los puertos, que el gobierno, por supuesto, con el poco dinero que había, no se podía reemplazar. Varios ministros manifestaron que los sindicatos portuarios se opondrían y procederían a cerrar los puertos y quedaríamos sin poder obtener mercancía de afuera. Por supuesto, mi propuesta fue rechazada por el gabinete. Ya saliendo de la reunión, Endara me llamó aparte y me dijo, me gusta tu idea, Alfaro, trata de buscar otra forma que no sea la privatización, y le meto el hombro. Una semana más tarde llegué con un nuevo proyecto, esta vez para ofrecer a un operador internacional la concesión de construir un nuevo puerto en el área de Manzanillo de Colón. Los colegas del gabinete me advirtieron que ese proyecto no iba a ser aprobado por la Asamblea porque teníamos una Asamblea adversa. Pero con la ayuda del presidente Endara, sancionamos el proyecto del gabinete y después pasamos el contrato ley en la Asamblea. Se creó el puerto de Manzanillo International Terminal, MIT. Lo demás es historia. Conocemos el auge de portuario en este país y comenzó todo en ese puerto de Colón. Siendo el más joven ministro del gabinete y a pesar de que no tenía piso político, no era parte del gobierno, ni del grupo del gobierno, ni siquiera del partido de Arnulfo Arias, me sentí siempre muy respaldado por él y por un grupo de brillantes colegas que nos acompañaron siempre, de los cuales saqué una experiencia increíble y aprendí tanto, como Billy Ford, Arias Calderón, Billy Quijano, Juan Chevalier, César Pereira Burgo, Mario Galindo, que aquí lo estoy viendo, Jorge Rubén Rosa, Julio Linares, entre otros. Mario Galindo, todos llevábamos nuestros proyectos y presentábamos en el gabinete y lo habíamos ya pasado por el tamiz de todos los abogados del ministerio, pasaban el tamiz de los abogados de la presidencia y cuando se leía el documento en el gabinete, Mario Galindo siempre decía, presidente, el artículo tal de ese decreto, ahí se mete y está en contravía con la Constitución en el artículo tal o con la ley tal de no sé dónde. Así que sabía que esperar a que Mario Galindo dijera dónde estaban los errores para entonces poder hacer la versión final y firmar. Eso era la gente con quien me codié y a quien les agradezco tantas enseñanzas.
El presidente en todo momento exigió austeridad y disciplina presupuestaria. Nos pidió que redujéramos nuestros salarios y lo hicimos, y que apoyáramos al Contralor Carles en su política, muchas veces excesiva, del famoso control previo. En ocasiones, y a pesar de tantas presiones internas y externas, nos decía: duermo tranquilo mientras Chinchorro esté en la Contraloría. Un día el presidente comunicó al gabinete que había decidido nombrar una comisión ad hoc presidida por don Joaquín José Vallarino, la cual se encargaría de preparar 2 leyes para el futuro del país. Una para administrar y mantener los bienes revertidos del ejército norteamericano, ARI, y la otra un título constitucional para crear la Autoridad del Canal de Panamá, que administraría y operaría con eficiencia e independencia la vía interoceánica después del año 2000. Durante meses recibimos la visita de diferentes miembros de dicha comisión al gabinete. Revisamos y aprobamos los artículos. En ocasiones, hasta avanzadas horas de la madrugada, recuerdo bien una sesión maratónica de 16 horas con el grupo de Joaquín Vallarino. Quiero mencionar con orgullo uno de mis pocos aportes. Manifesté mi oposición a que la junta directiva de la ACP que se proponía incluyera 5 ministros de Estado. Manifesté que los ministros estábamos muy agobiados y que siempre teníamos muchas responsabilidades y atendíamos múltiples juntas directivas, por lo que terminábamos siempre enviando suplentes a las reuniones, y que el canal era algo que iba a requerir tiempo completo de sus directores. Además, indiqué que si queríamos mantener el canal independiente y alejado de la política partidista, ese no era el camino, ya que los ministros generalmente son parte de los partidos políticos. Se discutió ampliamente y se modificó, quedando solo como director un representante del presidente de la República, quien presidía la junta directiva. Endara siempre respetó las opiniones de sus ministros y la separación de los poderes del Estado, y mantuvo que la democracia requería de la participación de muchos partidos políticos, al punto de que al final de su periodo, cuando se acercaban las elecciones del 94, sus copartidarios le manifestaban que había demasiados candidatos, eran 7 en ese entonces, y que en ese caso el partido opositor del PRD iba a tener una oportunidad muy grande de ganar las elecciones. Y le pidieron que interviniera para reducir esa lista de los 7 aspirantes. Le escuché decir que él jamás le pediría a ningún candidato que quería correr por la presidencia de la República a abandonar sus anhelos presidenciales, y mantuvo dicha posición hasta el final. Si analizamos los estrechos resultados del sufragio del 94, el retorno del PRD al poder se lo deben sin duda a la convicción democrática de Endara. El doctor Pérez Valladares ganó por 40.000 votos. Por razones personales, renuncié 3 meses antes de las elecciones y le presenté un informe al presidente en el cual exponía varios proyectos importantes que el ministerio debía concluir, y le pedí al presidente que dejara como sucesor al entonces mi viceministro Ricardo Fábrega, lo cual él aceptó a pesar de que estaba en plena campaña política y que Fábrega tampoco era miembro ni estaba inscrito en su partido. Pasadas las elecciones, 2 meses antes del cambio de mando, los medios de comunicación se mofaban del presidente, que le picaban los pies por abandonar el Palacio de las Garzas y muchas otras cosas. Procedí entonces a publicar un artículo que titulé "No llores por Endara, Panamá", en el cual apostaba que la historia daría la palabra final sobre su gestión y que estaba seguro que tanto él
como todos sus colaboradores, nos sentíamos que íbamos a salir con la frente en alto y la conciencia limpia por haber administrado la cosa pública como un buen padre de familia. Vaticiné que el pueblo panameño no demoraría en extrañar su manera sobria, humilde y transparente de gobernar. Actualmente leo y escucho las manifestaciones extrañando esas cualidades. Felicito a todos los que tuvieron que ver con esta biografía. Manuel, te felicito, un gran libro. Ojalá las nuevas generaciones de jóvenes políticos se preocupen por conocer la trayectoria de este gran patriota, entiendan la importancia de su legado y lo emulen. Por mi parte, doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad histórica de trabajar junto a Endara por la reconstrucción de mi país y por haber sido durante 4 años parte de su equipo de gobierno. Muchas gracias.